Necesitas escuchar esto, porque créeme, la mayoría de la gente nunca ve llegar ese momento. En el segundo en que dejaste de correr detrás de ellos, se dieron cuenta de todo, pero no con esa sensación de alivio que crees, ni con una actitud indiferente. No, con una claridad tan repentina, tan aterradora, que sus inconscientes se sacudieron de raíz. Porque la verdad es esta: cuando dejas de perseguir a alguien, no es solo el universo a tu alrededor el que cambia. Esa persona por la que alguna vez te volviste loco empieza a desmoronarse en silencio, de forma invisible. Acá es donde empieza la parte peligrosa. Sienten un vacío inmenso adentro, un vacío del que ni siquiera eran conscientes, que antes se llenaba hasta rebosar con tu energía. Y ahora, ese vacío se convirtió en un abismo enorme. Ellos no saben sentarse quietos dentro de ese silencio. Entran en pánico y empiezan a buscar desesperadamente algo, sin entender siquiera por qué. La mayoría no ve esto. No entienden que tu ausencia en realidad no es una ausencia. Es un espejo gigante. Es el reflejo de todo lo que no tuvieron el valor de enfrentar en toda su vida. En lo profundo, en algún lugar muy abajo, entienden que esa sensación de control, ese poder interminable que tenían sobre vos, se les escapó de las manos. ¿Y qué hace el inconsciente cuando el control se evapora? Se inquieta, se desespera. Empieza a susurrar cosas de las que se avergüenzan tanto que ni siquiera pueden admitírselas a sí mismos. Esa verdad dolorosa de la que huían a la luz del día, ahora les araña el alma cuando cae la oscuridad. Quizás, sí, quizás te querían no por quien eras, sino porque les hacías sentirse bien consigo mismos. Y ahora que saliste de esa ecuación, todo ese mundo de mentiras se derrumbó. Pero todavía no pueden verlo de forma consciente. No del todo, porque sus mentes están divididas en dos, hechos pedazos entre lo que desean y lo que temen. Y esta división los vuelve locos de una forma que ni siquiera pueden nombrar. Empiezan a imaginarte una vida sin ellos. Cada risa que soltás, cada sonrisa en tu cara, cada segundo que pasás sin pensar en ellos, les quema por dentro en silencio, de forma invisible, pero ardiendo con fuerza. ¿Y sabes cuál es la parte más despiadada? Esto no es solo extrañarte, es rabia, es miedo, es una culpa de la que no pueden salir. Y estos sentimientos salen a la superficie de formas que podríamos llamar irracionales, incluso peligrosas. La mayoría de la gente nunca se enfrenta con esto. Huye de esa sensación de inquietud. Hace como si no existiera. Pero vos, al retirarte, los dejaste en el medio de ese vacío para el que no están preparados en absoluto, y sacaste todo a la luz. Y ahora algo primitivo se está despertando adentro de ellos. Algo que yacía debajo de esa cáscara gruesa con la que se engañaron durante años. Esa sombra que llevan años silenciando, ignorando, ahora grita a voz en cuello. No puedo perderlo, no puedo dejar que se vaya. Rebobinan una y otra vez en sus cabezas cada conversación, cada mensaje, cada palabra, cada mirada. Se ponen sobre la mesa y se despedazan a sí mismos. Te desarman en pedazos. Intentan encontrar ese momento de quiebre en el que podrían haberte atrapado de nuevo en sus redes. Y la parte más aterradora es esta. Van a sentir la necesidad de actuar. No siempre de forma consciente, a veces impulsiva, a veces de maneras que los mismos se horrorizarán. Porque la psicología humana odia más que nada la tensión sin resolver.
y vos creaste la tensión más grande de todas. Como evolución de la mente, siempre digo esto en nuestro propio viaje interior. Quizás todavía no podés verlo. Pensás que el silencio es solo tranquilidad. Crees que tu ausencia es inofensiva. Pero la ausencia, en las manos correctas, es el arma más poderosa del mundo. Y por ahora, el punto final es este. El segundo en que entendieron que ya no ibas a correr detrás de ellos, es el segundo en que la máscara empezó a caer. Y una vez que esa máscara cae, todo lo que estaba escondido empieza a respirar. Todo lo que guardaron adentro, todo lo que negaron, todo lo que temieron, sale a la superficie. Y eso es justamente lo peligroso, porque esa persona calmada, segura de sí misma, indiferente que ven desde afuera, ya ni ellos mismos la reconocen. Aunque sea imposible de entender, se van a desesperar por resolverlo. Y vos estás en el centro exacto de esa desintegración, en medio de ese silencio. Pero no estamos en un umbral que te va a dejar en la curiosidad, porque ni siquiera ellos pueden predecir lo que va a pasar después. Ni siquiera son conscientes de eso. Y acá es donde cerramos la primera parte. Ese silencio que creaste no está vacío. Es un espejo enorme que refleja todo de lo que huyeron. Y ese reflejo ahora está a punto de hablar. No pueden dejar de pensar en esto, no porque quieren, sino porque ese inmenso vacío que dejaste se niega a ser ignorado. Es esa verdad dolorosa que se ocultan hasta de sí mismos. La ausencia es mucho más aterradora que el rechazo. El rechazo tiene una cara, tiene una forma, pero la ausencia es caos. Es un lienzo completamente blanco, donde sus peores miedos se dibujan con sus propias manos. Y es justo acá donde todo se sale de control. Empiezan a notar cada pequeño detalle. Esas pequeñas pausas en las conversaciones, las respuestas que llegaron tarde, las sonrisas que no les pertenecían, cada pequeña grieta en tu interés, cada pequeño retiro se convierte en un golpe de masa contra su inconsciente. Reproducen una y otra vez esos momentos que antes les parecían insignificantes. Esa broma en la que reíste sin ellos, esa mirada fugaz que le lanzaste a otro, ese mensaje al que no respondiste al instante. Todo gira una y otra vez en sus mentes. Y dentro de esas repeticiones interminables empiezan a ver patrones, códigos que ellos mismos inventan. Sus mentes enloquecen buscando un sentido. Sus egos no pueden soportar la incertidumbre. Y lo único que vos les diste es una enorme incertidumbre. Y acá es donde empieza ese horror sutil. Empiezan a cuestionarse. ¿Te entendieron mal? ¿Se pasaron de la raya? ¿No supieron ver tu valor? Toda esa inseguridad reprimida resucita como un fantasma y se les aparece en cada pensamiento. La mayoría de la gente no se da cuenta de esto. Una mente no solo siente la pérdida, sale a la caza de una solución y cuando no la encuentra, crea su propia solución. Se inventa escenarios, produce excusas, fabrica explicaciones, todo para volver a tomar el control. ¿Y cómo se manifiesta esto en ellos? Primero empieza chiquito, una mirada que se pierde en la distancia, un impulso momentáneo de contactarte, esa curiosa cautela por tu vida. Después las cosas se agrandan, pensamientos obsesivos, fantasías de cambiar el pasado, esos remordimientos agudos que saben a veneno. Sienten que sus propios inconscientes los están acorralando en un rincón, porque tu retirada disparó sus emociones más primitivas.
Se enfrentaron con la dura realidad de que ya no pueden obtener lo que quieren a la fuerza, con manipulación, ni con esas falsas seducciones suyas. Y acá es donde la mayoría de la gente colapsa psicológicamente, porque la mente humana no está programada para quedarse sola con su propia falta de control. En algún lugar de lo profundo, empiezan a luchar contra ese miedo no dicho. Puedo perderlo para siempre. Y este miedo no funciona con lógica. Actúa completamente con instintos, con esas partes más antiguas del cerebro que son mucho más viejas que la razón. Esas partes que gritan, que arañan, que manipulan y que exigen un resultado sí o sí. Ahí está esa verdad incómoda, peligrosa. Sus inconscientes empiezan a hacer planes sin que ellos lo sepan, sin su permiso. Se pueden convencer de esto. Tengo que demostrarle que me importa. O tengo que hacer que vuelva a correr detrás de mí. O incluso peor, tengo que castigarlo por abandonarme. Porque cuando el ego se siente amenazado, esa cosa llamada moral se vuelve negociable. Todas esas máscaras educadas se hacen pedazos. Las excusas se convierten en justificaciones. Esos roles sociales se derriten todos. Y acá es donde el asunto se vuelve personal. Ahora están peleando con emociones que no pueden controlar. El deseo, los celos, la culpa y la vergüenza se enzarzan en medio de una tormenta insoportable. Y todavía no pueden actuar de forma racional. Al menos, todavía no. Se balancean entre dos mundos. Por un lado, ese mundo en el que desesperadamente necesitan tu atención. Por el otro, ese mundo en el que temen sus propias obsesiones. De un lado, se consumen por volver a conectar con vos. Del otro, se sienten asqueados de sí mismos por necesitarte tanto. Y la ironía dolorosa está escondida acá. Vos no hiciste nada. Solo dejaste de correr detrás de ellos. Y sin hacer nada, activaste las partes más profundas y más ocultas de su mente. Esas partes oscuras que llevan años intentando reprimir. Esas partes de las que se avergüenzan de admitir. Esas voces que susurran en la oscuridad. Soy vulnerable. Soy insuficiente. Necesito desesperadamente lo que no puedo tener. La mayoría de la gente huye de esto a escondidas. Intentan distraerse, cubrir ese estado de pánico interior con excusas lógicas. Pero esto no tiene nada que ver con la lógica, ni de cerca. Es pánico pugo, crudo, sin filtro, que brota del inconsciente y se derrama en la vida real. El punto de quiebre está justo acá. A medida que vos desapareces, el caos adentro de ellos crece cada vez más. Empiezan a notar cosas que antes ni siquiera les importaban. Tu postura, cómo sonreís de forma genuina sin ellos, cómo tu vida sigue funcionando impecablemente sin ninguna pausa. Cada cosa que ven es una daga clavada en su pecho. Cada nueva conciencia aviva más ese fuego que tienen adentro. Y están acorralados, atrapados entre el miedo y el deseo, entre lo que quieren y lo que pueden admitir. Y adentro de esa trampa empiezan a armar escenarios que antes ni siquiera consideraron posibles. Fantasías de control, fantasías de reconciliación, fantasías de venganza. Porque tu retirada puso frente a frente esa verdad desnuda. Vos no eras su súbdito, nunca lo fuiste. Y esta verdad es veneno, no para vos, sino para ellos. Dejamos la segunda parte justo con esta tensión sin resolver. Ahora despertaron, no conscientemente, pero despertaron a un nivel que los aterra. Sus inconscientes los traicionaron y de ahora en adelante
ni ellos mismos saben qué van a hacer. La tormenta estalló, y el ojo de esa tormenta sos vos. Están crujiendo, y todavía ni siquiera se dan cuenta. Empieza suavemente, una opresión inexplicable en el pecho, una ola de frío miedo que se recorre el cuerpo en momentos inesperados, pero crece, se expande. Un estado de pánico silencioso que se filtra en cada pensamiento, cada impulso, cada latido del corazón. Ahí está esa verdad despiadada. Tu ausencia no es algo vacío. Es un espejo enorme del que no pueden apartar la mirada. Y el reflejo que ven en ese espejo, en una sola palabra, es aterrador. Se ven a sí mismos completamente desnudos, vulnerables, insuficientes. Temen sus propias adicciones, se sienten asqueados de sus propios anhelos, porque durante años se escondieron detrás de mentiras, se refugiaron en la ilusión de control, en esa falsa superioridad, en esas máscaras de indiferencia. Y vos, sin mover ni siquiera un dedo, rasgaste y tiraste esas máscaras. La mayoría cree que para enfrentarse con algo hay que actuar. Se equivocan. La ausencia en sí misma es una confrontación. El silencio es una confrontación. Que alguien se niegue a correr detrás de vos es la confrontación más pesada de todas. Ahora el inconsciente despierta rugiendo. Esos deseos secretos que reprimieron, esos vientos de mentira en los que confiaban, todo ese orgullo y negación salen a la superficie como olas furiosas que se estrellan contra el abismo. Entran en un estado emocional extraño, aterrador. Un deseo teñido de rabia, un amor anudado de miedo, una añoranza enredada con culpa. Pueden encontrarse mirando fijamente la pantalla del teléfono, con los dedos temblando sobre tu nombre. Saben que no deberían, pero no pueden contenerse. Es justo en ese instante de duda donde la grieta en su mente se hace más profunda. Porque cada ser humano alberga en su mente rincones oscuros, miedos secretos, inseguridades no confesadas y deseos relegados a la sombra. Y cuando el mundo empieza a girar de una forma que no pueden controlar, esos rincones oscuros crecen. Empujan las paredes para salir, para explotar. Pueden creerse a sí mismos calmados, racionales, con las riendas en sus propias manos. Pero esa es solo la punta del iceberg. El inconsciente nunca miente. Susurra, tira, roe por dentro. Y vos, simplemente desapareciendo, detonaste ese susurro primitivo. Se inventan escenarios que se les aparecen tan reales, tan vívidos, tan aplastantes ante sus ojos. Esa risa que soltaste sin ellos. ¿Cómo florece tu vida sin que su existencia te cruce por la mente ni un segundo? Cada escena que se arman en la cabeza es una bofetada para su ego. Cada una es dolor. Cada una es un recordatorio. No pueden forzarte. No pueden arrancarte algo que vos elegís no darles. Y la parte más peligrosa es justo acá. Los patrones obsesivos salen a la luz en este momento. Porque la mente odia el vacío tanto como odia el dolor. La psicología humana no puede soportar la ausencia sin darle un sentido. Y si no hay sentido, se sienta y se lo inventa. Crean razones, intenciones, explicaciones. Diseccionan cada momento con la precisión de un cirujano. Analizan cada palabra, cada mirada, palabra por palabra. Y cada escenario que se arman en la mente es una daga que se clavan en su propio corazón. Esas autointerrogaciones,
esas fantasías mentales, esos delirios, todos son en realidad el miedo mismo disfrazado de pensamiento. En algún lugar bajo la superficie, los instintos primitivos entran en acción. Ese rincón oscuro del cerebro que es mucho más viejo que la moral, que la lógica, que las reglas sociales. Esa parte que desea, que anhela, que reacciona, empieza inevitablemente a hacer planes sin que ellos puedan evitarlo. Y vos estás en el centro exacto de esta tormenta. Pueden sentirse obligados a contactarte, a probarte, a provocarte, incluso a castigarte a sí mismos o a vos. Porque cuando la ausencia golpea el inconsciente, esa cosa llamada voluntad se convierte en un concepto extraño. El deseo y el miedo aplastan la lógica. La mente se hace pedazos bajo el peso de lo que no puede controlar, y no pueden descargar esta tensión. No del todo. Todavía no. La más mínima señal de tu independencia les cae encima como un rayo. Cada paso que das, cada cosa que compartís, cada pequeño rastro de una vida que seguís sin ellos, les perfora por dentro. Y lo más cruel es que todo esto está oculto a tus ojos. Están atrapados en un remolino interior, cautivos en medio de la tormenta psicológica que vos dirigís, simplemente dando un paso atrás. Y la verdad inevitable es esta. Esto no es solo dolor emocional, es presión psicológica, una presión que distorsiona la percepción, que aviva la obsesión, que magnifica cada defecto, cada miedo, cada inseguridad hasta dimensiones descomunales. Y lo peor es que ni siquiera ellos mismos entienden por qué no pueden parar. Porque aunque sus mentes conscientes intenten aferrarse a la lógica, el volante ya pasó a manos del inconsciente. Se volvieron adictos a esa tensión que creaste, a esa incertidumbre, a ese silencio que es más ensordecedor que todas las palabras del mundo. Pero desde afuera, al menos por ahora, no parece que estén haciendo nada. La tormenta crece en silencio e invisibilidad adentro de ellos, y dejamos la tercera parte justo en el umbral de este derrumbe. Sus mentes tambalean al borde del abismo. Sus deseos están mezclados con miedo. Sus añoranzas están envenenadas con culpa. Sus obsesiones se han vuelto salvajes, incontrolables, despiadadas. Están a punto de quebrarse, de hacerse pedazos. Y cuando la mente llega a este punto, ese umbral de colapso anuncia o una transformación o una destrucción total. En medio de este caos, en el ojo de la tormenta, lo único que no cambia sos vos. Llegó el momento. Ese momento al que fueron arrastrados paso a paso sin darse cuenta. Tu ausencia hizo su trabajo. Tu negativa silenciosa y gradual a correr detrás de ellos demolió todo lo que creían controlar. Y ya no queda ninguna máscara. Miran ese inmenso vacío que abriste. Y ahí solo se ven a sí mismos. No la falsa cara que le presentan al mundo. No esa vitrina segura de sí misma y perfecta, sino esa persona cruda, desesperada y aterrorizada que yace debajo. Y la verdad aterradora, odian lo que ven. Se sienten asqueados de esa vulnerabilidad, de esa necesidad, de ese miedo a perder. Odian esa añoranza que les quema el pecho como fuego. Pero no pueden apartar la cara. No pueden hacer de cuenta que no existe, porque la ausencia sacó a la luz cosas que nunca hubieran salido persiguiendo. La mayoría de la gente nunca experimenta esto. La mayoría nunca se enfrenta con ese verdadero yo que emerge cuando la persona que desea da un paso atrás. Y ahora están en medio de una paradoja. Te desean,
pero les aterra desearte con locura. Anhelan ese vínculo, pero se sienten repugnados por la intensidad ardiente de su propia hambre. Es justo acá donde el inconsciente empieza a hablar con claridad. Susurra: lo necesito, pero ya no puede ser mío como antes. Soy insuficiente. Se me cayó la máscara. Estoy completamente desnudo. La mente cruje un poco más. Esa red de seguridad en la que confiaban, ese escudo de represión, ya no existe. De ahora en adelante es inevitable. Esa tormenta psicológica estalla. Pueden llegar hasta vos. Quizás sutilmente, quizás sin ocultarlo más. Pero esto ya no es un juego como antes. No es esa vieja persecución, esa simple historia de perseguir y ser perseguido que podían manejar a su antojo. Porque ahora saben que ya perdieron esa zona de confort, ese control. Y esta es la verdad pura y sin filtros de la que la mayoría de la gente huye a escondidas. Vos nunca fuiste su súbdito. Nunca fuiste su posesión. Al dar un paso atrás, al dejar de correr detrás de ellos, los dejaste frente a frente con el espejo más despiadado, su propio inconsciente. Cada inseguridad que enterraron durante años, cada miedo, cada deseo secreto ahora los mira directo a los ojos y no tiene piedad. Ven uno por uno los errores que ignoraron, las excusas que inventaron, los momentos que pasaron por alto. Y esa tortura de conciencia ya alcanza dimensiones insoportables. Porque ahora el asunto ya no tiene nada que ver con vos. El asunto es ellos, sus egos, sus mecanismos de defensa, ese mundo de mentiras que construyeron. Todo se derrumba uno a uno. La genialidad despiadada de tu silencio se esconde justo acá. No forzaste la acción con manipulación. Creaste una iluminación con la ausencia. No podés perseguir a nadie hacia dentro de sí mismo. Nadie puede manipular su propio espejo con sus propias manos. Para eso hace falta retirarse. Hace falta poner límites. Hace falta tener el coraje de dejar de jugar su juego sucio. Y ahora se ven obligados a enfrentarse a sí mismos. Algunos se derrumbarán por completo. Algunos enloquecerán de rabia. Algunos intentarán recuperar algo que nunca podrán poseer. Pero todos cambiaron. Todos abrieron los ojos a verdades que antes no podían soportar. Ahí está el paradójico final, doloroso, pero igual de hermoso. Vos no hiciste nada, y a pesar de eso, todo cambió. Porque cuando la persecución termina, empieza el verdadero juego. ¿Por qué este juego no se trata de perseguir a alguien? Se trata de enfrentarte con tu propio reflejo. Se trata de que caigan las máscaras. Este juego se trata de esa confrontación cruda e implacable de la persona consigo misma. Y ahora, mientras miran ese inmenso vacío, lo sienten hasta la médula. El poder silencioso e implacable de alguien que se niega a ser controlado, que no corre detrás de nadie, que no se somete, que no se achica por otro. Y tu ausencia logra algo que tus palabras, tus gestos o tus súplicas jamás podrían haber logrado. Forza a existir esa dolorosa conciencia de autenticidad. No para vos, no para ellos, para esa verdad ancestral que se esconde detrás del miedo, el deseo y la negación, esperando que hable el silencio. De sus labios escapa esa frase inolvidable de la que nunca podrán escapar. Lo quise, pero él nunca fue alguien de quien pudiera correr detrás.
Y ahora, finalmente, veo frente a mí a esa persona de la que huí toda mi vida. Me veo a mí mismo.